¿Te imaginas una infancia en la que los juguetes podían explotar, incendiarse o envenenar a quien los usaba? En los años 60 en México, eso era parte del juego. Una época tan peligrosa como inolvidable, llena de juguetes que mezclaban aventura y riesgo a partes iguales. Hoy recordaremos 25 de los más temerarios que llegaron a venderse en México. Quédate hasta el final, porque te espera una sorpresa que muchos reconocerán con una mezcla de risa y escalofrío. Química Loco Laboratorio. En los años 60, el laboratorio Química Loco fue el sueño de muchos niños mexicanos. Venía con tubos de ensayo, alcohol, reactivos y un pequeño mechero que convertía cualquier mesa en un experimento real. Los anuncios prometían que podías crear pociones de colores y hasta fabricar tu propio perfume. Lo que no decían era que contenía sustancias inflamables y cáusticas que provocaron más de una quemadura y varios incendios domésticos. Algunos reactivos incluían azufre, nitrato y hasta pequeñas dosis de ácido. Aún con el peligro, muchos recuerdan la emoción de mezclar líquidos que humeaban o cambiaban de color. Fue un juguete que enseñó curiosidad científica, pero también lo cerca que estaba la línea entre la diversión y el desastre. Pistolas de fulminante. Casi ningún niño de los 60 se libró de jugar con una pistola de fulminante. Eran réplicas metálicas que usaban pequeñas cápsulas explosivas para simular disparos reales. El sonido seco y el olor a pólvora eran parte del encanto de cada tarde en la calle. El problema llegaba cuando esas cápsulas se calentaban demasiado y estallaban en la mano o cerca de la cara. Muchos acabaron con quemaduras leves o con chispas en la ropa. No era raro que las usaran dentro de casa, encendiendo cortinas o alfombras sin querer. Hoy están prohibidas por obvias razones, pero durante años fueron símbolo de valentía y de una época en la que el peligro formaba parte del juego cotidiano. Cohetes de pólvora. Los cohetes de pólvora marcaron los días de fiesta y las tardes de aventura en los barrios mexicanos. Se vendían en ferreterías o tiendas de barrio como juguetes para aprender sobre propulsión. Muchos niños los lanzaban desde patios o azoteas sin protección alguna. Su diseño era sencillo pero temerario. Llevaban un pequeño motor de pólvora y una mecha que a menudo explotaba antes de despegar. Más de una azotea terminó ennegrecida y algunos sufrieron quemaduras en las manos o el rostro. A pesar del riesgo, eran un símbolo de ingenio y curiosidad. Representaban una época en la que la ciencia se mezclaba con la emoción, y el peligro era parte natural del descubrimiento. Mecano metálico. En los años 60, el mecano metálico era uno de los juguetes más codiciados por los niños mexicanos. Permitía construir grúas, autos o puentes con piezas de acero real y tornillos diminutos. Se anunciaba como un juego educativo que formaba a los ingenieros del futuro. El problema era que esas piezas cortaban con facilidad. Los dedos terminaban llenos de heridas y los tornillos se perdían por toda la casa. Algunos niños intentaban conectar pequeños motores eléctricos y terminaban con descargas o quemaduras. A pesar de todo, el mecano dejó una huella imborrable. Enseñó paciencia, lógica y creatividad a toda una generación. Fue un juguete brillante y peligroso a la vez, símbolo de una época en la que aprender también implicaba arriesgarse un poco. Coche con chispas. El coche con chispas fascinaba a los niños por su brillo y su sonido metálico. Fabricado en acero pesado, tenía un mecanismo que rozaba una piedra de encendedor y lanzaba chispas al girar las ruedas. En la oscuridad parecía un auto de carreras real. Lo que nadie imaginaba era el riesgo de incendio. Las chispas caían sobre alfombras, cortinas o ropa, y bastaba un descuido para que todo ardiera. Algunos modelos usaban alcohol o mechas, lo que aumentaba el peligro. Aún así, se convirtió en un símbolo de ingenio y emoción. Representó la época en que el fuego no asustaba y cada destello encendía también la imaginación de miles de niños en todo el país. Patines sin freno. Nada representaba mejor la libertad de los 60 que unos patines sin freno.
Se ajustaban con una llave y se colocaban sobre los zapatos, haciendo un ruido metálico inconfundible sobre las calles empedradas. Eran baratos, populares y hacían sentir a cualquiera invencible. El problema llegaba cuando había una bajada o una piedra en el camino. Las caídas eran inevitables y los raspones parte del uniforme infantil. Rodillas abiertas, codos sangrantes y más de un diente perdido eran el precio de la diversión. Aún con los accidentes, los patines sin freno quedaron en la memoria colectiva. Fueron símbolo de valentía y de una infancia sin miedo. Aquella que se medía en velocidad, heridas y sonrisas. Avión Jetex de gasolina. El avión Jetex fue una sensación en los años 60. Prometía convertir a cualquier niño en piloto por unos segundos y usaba un pequeño cartucho de combustible sólido que impulsaba el vuelo. Al encenderlo, el ruido y el humo parecían sacados de un aeródromo real, pero el sueño de volar tenía un costo alto. El calor del motor era tan intenso que podía derretir el fuselaje o quemar los dedos. Hubo incendios en patios y más de un susto en azoteas por explosiones mal encendidas. Muchos padres terminaron confiscándolo por miedo a tragedias. Aún así, el Jetex simbolizó la fascinación por la aviación y el optimismo tecnológico de la época. Un juguete tan increíble como peligroso, que acercó el cielo a la infancia mexicana. Pista Turbofuego. La pista Turbofuego fue el juguete soñado de quienes amaban la velocidad. Consistía en una pista circular con autos que encendían chispas al chocar o pasar por zonas metálicas. De noche iluminaba toda la habitación y convertía el piso en un pequeño circuito ardiente. El riesgo era evidente. Las chispas saltaban fuera del recorrido y caían sobre alfombras o ropa, provocando incendios pequeños pero frecuentes. Algunos modelos traían cables defectuosos que daban descargas al tocarlos. Los padres miraban fascinados sin saber que jugaban con fuego literal. A pesar del peligro, la pista Turbofuego marcó una época. Fue símbolo de modernidad y emoción, y muchos aún recuerdan el olor a plástico quemado mezclado con risas y carreras interminables. Microscopio Explorer químico. El microscopio Explorer se presentaba como un juguete educativo. Venía con muestras, tubos y pequeños frascos para crear soluciones y observar reacciones químicas. Era el regalo perfecto para los niños curiosos que soñaban con ser científicos. El problema era el contenido de esos frascos. Algunos incluían ácidos, alcohol y sales corrosivas. Sin guantes ni gafas, las quemaduras eran frecuentes y las manchas en la piel se volvían recuerdos permanentes. Incluso hubo casos de intoxicación por inhalar vapores dentro de casa. A pesar de sus riesgos, muchos recuerdan el Explorer con cariño. Representó el deseo de aprender y experimentar sin miedo. Fue la chispa que encendió vocaciones científicas en una generación que jugaba con la ciencia en su forma más pura y peligrosa. Rompo Apache metálico. El trompo Apache fue uno de los grandes clásicos de la infancia mexicana. Fabricado en metal pesado, giraba con fuerza sobre el suelo y lanzaba un sonido agudo al rozar el pavimento. Los niños competían en las calles para ver cuál giraba más o derribaba al del amigo. Pero ese mismo peso lo hacía peligroso. Cuando se soltaba mal, podía golpear tobillos o volar directo al rostro. Muchos terminaron con heridas, uñas rotas y hasta vidrios rotos en casa. Su punta de acero era letal en manos inexpertas. Aún con todo, el trompo Apache sigue siendo símbolo de habilidad y orgullo. Representó el juego callejero en su estado más puro. Un juguete simple, violento y entrañable, que definió a toda una generación de aventureros. Tirachinas Super Shot. El Tirachinas Super Shot era el juguete perfecto para los niños traviesos. Se vendía como herramienta de puntería y precisión, hecho con gomas resistentes y una estructura metálica que lanzaba piedras o canicas con enorme fuerza. En los barrios era casi una extensión del brazo. Su potencia era su peligro. Las ventanas, los focos y hasta los animales eran blanco habitual. Hubo heridas graves en ojos y frente.
y no faltaron las peleas que terminaban en el hospital. La policía llegó a confiscar muchos por considerarlos armas. Aún así, el tirachinas Super Shot quedó grabado en la memoria popular. Representó la libertad, la rivalidad infantil y la emoción de romper las reglas en un país que aún confiaba en la puntería de sus niños. Laboratorio atómico. El laboratorio atómico llegó con la promesa de enseñar ciencia moderna. Era un maletín metálico con tubos de ensayo, muestras minerales y pequeñas láminas fosforescentes que brillaban en la oscuridad. Todo parecía inofensivo y educativo. Lo inquietante era que incluía materiales con leve radiactividad, similares a los de los kits importados de Estados Unidos. Nadie imaginaba que manipularlos sin protección podía dejar residuos peligrosos. Años después se descubrió que algunas piezas emitían radiación. Pese al escándalo, el laboratorio atómico simbolizó la fascinación por el progreso científico. Reflejaba el deseo de los 60 por entender el átomo sin miedo. Un juguete brillante y temerario, que unió la curiosidad infantil con los peligros invisibles de su tiempo. Muñeca de celuloide. Las muñecas de celuloide fueron las reinas de los escaparates en los años 60. Eran ligeras, brillantes y con un realismo que fascinaba a los niños y a las madres. Sus rostros pintados y sus vestidos de encaje evocaban ternura y elegancia. Sin embargo, su material era altamente inflamable. Bastaba una chispa o un rayo de sol concentrado para que ardieran en segundos. Hubo incendios domésticos y más de un susto en fiestas de cumpleaños. Además, las pinturas contenían plomo y desprendían vapores tóxicos. Aún así, las muñecas de celuloide fueron símbolo de una época ingenua y estética. Representaron la belleza y el riesgo de lo artesanal. Hoy son piezas de colección, testigos frágiles de un pasado que no conocía la palabra seguridad. Soldaditos con plomo. Los soldaditos con plomo eran el orgullo de muchas vitrinas. Pequeños, detallados y pintados a mano, formaban ejércitos enteros sobre alfombras y mesas. Los anuncios los presentaban como juguetes duraderos y de colección. Nadie imaginaba que el plomo podía intoxicar lentamente. Los niños lo tocaban a diario, lo llevaban a la boca y hasta dormían con ellos. Décadas después, se supo que causaban daños neurológicos y anemia. Su brillo metálico escondía un enemigo silencioso. Aún con su peligro, los soldaditos representan la memoria de una época que valoraba la resistencia y el detalle. Fueron símbolo del orgullo infantil y de una generación que jugó sin saber que su ejército estaba envenenado. Juegos con mercurio. En muchos hogares mexicanos aparecieron juegos educativos que incluían termómetros y experimentos con mercurio líquido. Era fascinante ver esas gotas plateadas moverse sin romperse, como si fueran vivas. Los niños aprendían física y curiosidad al mismo tiempo. El problema era la toxicidad. El mercurio se evaporaba y contaminaba el aire de las casas. Algunos niños lo tocaban con las manos y lo guardaban en frascos, sin imaginar el daño que causaba en su sistema nervioso. Hubo intoxicaciones que se confundieron con simples mareos. A pesar del riesgo, aquellos juegos simbolizaron la sed de conocimiento. Fueron la cara peligrosa de una educación experimental que mezclaba ciencia, asombro y una peligrosa dosis de inconsciencia colectiva. Dardos Lawn Dart. Los dardos Lawn Dart llegaron a México como un juego familiar para los jardines. Eran dardos grandes de metal con punta afilada que se lanzaban al aire para caer en un aro en el suelo. Se vendían como alternativa al tiro al blanco y prometían diversión al aire libre. El problema era su diseño. Las puntas podían atravesar el cuero cabelludo o el pecho si caían sobre alguien. En varios países causaron accidentes graves e incluso muertes, lo que llevó a su prohibición definitiva. En México también desaparecieron tras múltiples denuncias y campañas de seguridad. Aún así, los Lawn Dart dejaron una huella en la memoria colectiva. Representaron una época en la que la emoción y el peligro se confundían con la inocencia del juego. Robot de estaño.
El robot de estaño era símbolo de la era espacial. Brillante, pesado y con luces en el pecho. Caminaba al ritmo de un motor interno que funcionaba con baterías rudimentarias. Su aspecto futurista fascinaba a los niños que soñaban con cohetes y viajes interplanetarios. Sin embargo, estaba lleno de fallos. Las piezas cortantes, el cableado expuesto y las baterías de zinc provocaban cortocircuitos y fugas corrosivas. Algunos modelos llegaron a incendiarse al sobrecalentarse durante el uso. Su encanto mecánico escondía un riesgo constante. A pesar de todo, el robot de estaño quedó como símbolo de optimismo tecnológico. Representó el deseo de un país que miraba al futuro con asombro, sin imaginar que el progreso también podía quemar. Marionetas de alambre. Las marionetas de alambre eran juguetes sencillos pero muy populares. Con cabezas de madera pintada y brazos metálicos, se movían mediante hilos gruesos que permitían crear pequeñas obras de teatro en casa. Eran baratas y estaban al alcance de cualquier familia mexicana. El peligro estaba en su estructura. Los alambres se doblaban, se rompían y dejaban puntas afiladas que cortaban las manos. Además, la pintura de sus cabezas contenía plomo y desprendía polvo tóxico. No faltaron los niños heridos mientras intentaban reparar sus muñecos. Aún así, las marionetas de alambre siguen evocando una ternura especial. Fueron parte del teatro infantil más artesanal y de una época en la que la imaginación valía más que cualquier norma de seguridad. Avioneta de propulsión. La avioneta de propulsión fue el sueño de los niños aficionados a la mecánica. Funcionaba con pequeños motores de combustible sólido que lanzaban el avión a gran velocidad. Bastaba una chispa para encender la mecha y ver cómo surcaba el cielo con humo y ruido ensordecedor. Pero ese mismo sistema era una bomba en miniatura. Muchos motores explotaban antes del despegue y provocaban incendios en patios o azoteas. Algunos niños sufrieron quemaduras graves o cortes por fragmentos de metal. Lo que parecía un avance tecnológico terminó siendo un riesgo doméstico. Aún así, la avioneta de propulsión representa la fascinación de los 60 por la ciencia y la velocidad. Un juguete que enseñó que el progreso podía volar alto, pero también arder en el intento. Cuerda saltarina larga. La cuerda saltarina larga era un clásico en las calles y patios escolares. Se usaba entre dos niñas que giraban la cuerda mientras otra saltaba en medio al ritmo de canciones populares. Era símbolo de amistad, coordinación y tardes interminables de juego al aire libre. El riesgo aparecía cuando las cuerdas se enredaban en el cuello o en las muñecas. Hubo caídas, raspones y hasta casos de asfixia accidental. Los modelos de cuerda plástica podían cortarse al tensarse demasiado. Lo que parecía inofensivo escondía un peligro silencioso. Aún con sus riesgos, la cuerda saltarina quedó grabada como un ícono del juego colectivo. Representó la alegría de una generación que aprendió coordinación, ritmo y también los límites del cuerpo en movimiento. Trenes eléctricos sin aislante. Los trenes eléctricos sin aislante eran la joya de muchas casas mexicanas. Con vías metálicas y locomotoras de acero, recorrían circuitos improvisados bajo el árbol de Navidad o sobre el suelo del salón. Eran hipnóticos, ruidosos y fascinantes. El problema era la corriente directa. Los cables quedaban expuestos y las vías transmitían descargas leves pero dolorosas. Algunos niños tocaban los contactos con curiosidad y acababan electrocutados. También hubo incendios por cortocircuitos o baterías defectuosas. A pesar de los accidentes, los trenes eléctricos marcaron una era de asombro y creatividad. Fueron símbolo de progreso doméstico y de una infancia en la que la electricidad era magia, pero también un enemigo invisible. Peonza tornado con púas. La peonza tornado fue la versión más temeraria de un juguete clásico. Tenía una punta metálica más afilada que las tradicionales y un cuerpo de acero pesado que giraba con gran velocidad. En los recreos era común ver duelos entre niños que competían por mantenerla en pie el mayor tiempo posible. El riesgo era evidente.
Si la cuerda se soltaba mal, salía disparada como un proyectil. Hubo cortes, tobillos heridos y hasta fracturas. Algunas incluso perforaban el suelo de madera o golpeaban ventanas. Pese a todo, era un símbolo de destreza y orgullo entre compañeros. La peonza Tornado fue más que un juguete. Representó el valor de una infancia que aprendía a dominar el peligro sin miedo, con una mezcla de emoción y desafío. Coche. Vulcano pirotécnico. El coche Vulcano se anunciaba como el auto más rápido del mundo. Tenía un compartimento en la parte trasera donde se colocaban pequeñas cargas pirotécnicas que impulsaban el vehículo hacia adelante. Su velocidad impresionaba, dejando una estela de humo y olor a pólvora en el aire. El resultado era tan espectacular como peligroso. Muchos autos estallaban a mitad de carrera o se incendiaban al chocar. Las chispas salían disparadas y alcanzaban manos, ropa o cortinas. Hubo casas chamuscadas y más de un niño aterrorizado. A pesar de su corta vida en el mercado, el coche Vulcano quedó en la historia como una locura de su tiempo. Un juguete que demostró que la fascinación por la velocidad podía ser también una chispa mortal. Muñeco radiactivo. El muñeco radiactivo fue una rareza de los 60. Inspirado en los avances de la energía nuclear, brillaba en la oscuridad gracias a un polvo fosforescente aplicado sobre su cuerpo. Los anuncios prometían que acompañaría a los niños por la noche y protegería sus sueños. Nadie sospechaba que ese brillo se debía a materiales con leves trazas radiactivas. El contacto constante podía ser peligroso, especialmente si se desprendía la pintura. Con los años, muchas familias los desecharon al conocer su composición. Hoy el muñeco radiactivo es una curiosidad histórica. Representa la ingenuidad de una época fascinada por la ciencia sin medir riesgos. Un recuerdo que ilumina el pasado, pero con una luz que nunca debió brillar tanto. Juego de cables eléctricos. Entre los juguetes más curiosos de los 60 estaba el juego de cables eléctricos. Se presentaba como una forma de aprender circuitos simples con bombillas, baterías y pinzas metálicas. Para muchos niños, fue su primer contacto con la electricidad real y con la idea de fabricar inventos. El problema era la falta de protección. Los cables pelados daban descargas y los contactos se recalentaban con facilidad. Hubo quemaduras, cortocircuitos y más de un susto por pequeños incendios. Nadie pensaba en guantes ni aislantes. La experimentación valía más que la prudencia. A pesar del riesgo, este juego inspiró vocaciones técnicas y científicas. Representó la época en la que aprender significaba tocar, probar y arriesgar. Una mezcla perfecta de curiosidad y peligro. Cuerda saltarina eléctrica. Pocos juguetes mezclaron tanta creatividad con peligro como la cuerda saltarina eléctrica. Incorporaba un cable con luces que se encendían al girar la cuerda, algo que la hacía espectacular de noche. En los parques y fiestas, todos querían probarla al menos una vez. Sin embargo, las conexiones internas eran inestables. Las bombillas se rompían, los cables quedaban expuestos y el contacto directo provocaba pequeñas descargas. Muchos padres la prohibieron tras los primeros accidentes. La moda desapareció tan rápido como llegó. La cuerda saltarina eléctrica fue un experimento fallido pero inolvidable. Mostró que incluso los juegos más sencillos podían volverse peligrosos cuando la tecnología se mezclaba con la diversión infantil. Bote Marlin. El bote Marlin era un símbolo de los veranos mexicanos. Flotaba en albercas o ríos gracias a un pequeño motor de gasolina que lo hacía navegar a toda velocidad. Su sonido y su estela de humo fascinaban a los niños que soñaban con ser capitanes. El riesgo era tan evidente como el olor del combustible. Los derrames provocaban incendios y las hélices podían cortar la piel. Algunos modelos explotaban al recalentarse bajo el sol. Lo que debía ser un juego acuático terminó causando miedo entre los padres. Aún así, el bote Marlin se recuerda con nostalgia. Representó la emoción del verano y el poder de la imaginación, aunque también enseñó que incluso el agua puede arder.
Si has llegado hasta aquí, como te dije al principio, te espera una sorpresa que muy pocos recuerdan. Hubo un juguete tan insólito que duró apenas unas semanas en las tiendas antes de ser retirado. Era brillante, ruidoso y desprendía humo al girar sobre el suelo. Los niños lo encendían de noche y formaba círculos ardientes que dejaban olor a metal y a peligro. Las madres lo escondían después del primer susto y los vecinos lo recordaban por las marcas negras en el patio. Fue un experimento improvisado que mezcló fuego, mecánica y curiosidad infantil. Nadie sabía exactamente quién lo fabricó ni de dónde venía. Su nombre todavía causa asombro entre los coleccionistas más veteranos. Aquel juguete imposible se llamaba trompo de fuego. Cuéntanos en comentarios. ¿Alguno de estos juguetes formó parte de tu infancia o de las historias que contaban en tu familia? Suscríbete al canal para seguir viajando juntos por los recuerdos que marcaron toda una época en México.